Bienvenidos al Archivo Histórico del municipio de Colima. La Casa del Archivo, la Casa de la Memoria, se congratula en presentarles la primera edición del programa Voces. Voces es una producción que busca dar voz a quienes normalmente no son escuchados. Este es un espacio que se centra en dar a conocer problemáticas no tan discutidas y quizá desconocidas. Esperamos sea de su agrado. Hola, bienvenidos a Casa del Archivo. Soy Angélica Mercado, fotógrafa, y tengo el placer de estar con dos de mis colegas que practican las técnicas alternativas. Hoy vamos a hablar de fotoestudios y esa maravillosa tradición que nos ha heredado una historia social a través del retrato, y qué mejor que con exponentes que todavía lo practican y que siguen apasionadas de este arte maravilloso que son el blanco y negro y las técnicas alternativas de antes. Bienvenidos. Les presento a doña Alicia Álvarez de Foto Jalisco, quien es una de las figuras claves en la tradición de los fotoestudios en Colima, y Juanita Ruiz de Fotoestudio Luz en Comala. Bienvenidas, y es un placer volver a platicar con ustedes sobre algo que tenemos en común y que nos enamora desde siempre, ¿no? Desde hace muchos años. Los fotoestudios son una tradición que tenemos en Colima desde el siglo XIX. Todos nos retratábamos en los fotoestudios, y no solamente como un testigo de quiénes somos, sino para perpetuar nuestra existencia desde el ojo que enaltece la belleza, ¿no? Ese artista que hacía el compromiso y complicidad con el retratado de hacernos ver bellos, ¿no? Y además de perpetuar cada una de las situaciones importantes de nuestra vida, ¿no? La primera comunión, la boda, el vestuario de las guadalupanas, ¿no? En diciembre. A cada ocasión le correspondía un retrato, y me parece que hay que rescatar esa tradición. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, hemos perdido esa contemplación de imágenes y esa memoria tangible que implicaba una fotografía impresa, ¿no? En blanco y negro, y el proceso artesanal que implicaba, ¿no? Entonces, hoy vamos a platicar de eso, y me gustaría empezar con su percepción de cómo ha cambiado la tradición del fotoestudio. Ustedes lo han vivido durante años. Si me pueden platicar un poco cómo lo perciben hoy en día, y lejos del cambio obvio de la película al digital, ¿cómo se sienten ahora en trabajar en el estudio sin el cuarto oscuro? Bueno, lo que a mí respecta, ya me adapté, entonces pues no tenemos otra opción más que adaptarte a la situación, ¿no? Pero de que añoramos nuestro cuarto oscuro, nuestro laboratorio, sí es cierto. O sea, fue una época en la que pues tú trabajabas completamente en tu laboratorio, en tu estudio. Y los procesos, pues muy diferentes, ¿no? Porque ahí llevabas un proceso desde la toma de la foto. A mí me tocó pues vivir lo de blanco y negro, lo de color enseguida, y el proceso es de que desde el momento, como tú lo acabas de mencionar, tienes que captar ese momento, que es un segundo el que vas a captar y que va a perdurar por todo el tiempo. Lo comparo con la actualidad porque los fotógrafos, nosotros decimos la técnica análoga, o como tú lo mencionas, artesanal. Nosotros tenemos comprobado que te duraban años y años y años, porque, por ejemplo, los momentos, y en la actualidad, sí, claro, posiblemente sí duren. ¿Cuántos años? Ojalá y duren bastantes años las tomas que haces, ya sea con un celular o con una cámara también, ¿verdad? Esa era nuestra duda antes de que íbamos a hacer el cambio, pero pues tienes que adaptarte a la actualidad, a la situación. Pues yo estoy muy conforme con este giro que dimos, que fueron 360 grados, que al principio nos costó un poquito de trabajo familiarizarnos con lo digital. Una, porque nuestro ojo ya se había acostumbrado a trabajar con luz natural. En el estudio tenemos un juego de luces donde utilizamos una luz de pelo, una luz de modelado, una luz principal, y me parecía muy bien que dábamos 3, 4, hasta 5 planos cuando realizábamos una foto.
Y hoy con lo digital como que ya todo se volvió como una técnica plana, ya muy, ¿cómo le digo? Ya no podemos tanto así como, sí podemos jugar con las luces, pero como que por la sensibilidad tan grande que tiene la película digital, ya no se definen esos planos como cuando lo hacíamos con lo análogo. Aquí está una experta, donde podíamos cambiar los alumbrados dependiendo del tipo de cara, de la nariz, de la ceja. Ahora con la fotografía digital ya como que eso se está borrando. Pero hay algo muy triste, que de repente vamos a un evento y vemos que todos toman fotos, todos con celular. Y dije, ¡ay, wow! Pues ya no tenemos trabajo. Así pasó los primeros años, pues ya no nos contrataban porque ya tomaban con el celular. Pero sorpresa, como dijo Anthony Quinn, si las cosas se hicieran fácil, cualquiera las haría. No es tan fácil, ya, sorpresa. Se ve muy bien en el celular por el tipo de pantalla que hay, la luz, pero cuando la vamos a imprimir, sorpresa, mala calidad. Eso está a nuestro favor. Así que sí es muy importante seguir fomentando todo lo que un estudio puede crear. Adentro de un estudio hay un artista, y a quien nos gusta esta hermosa arte podemos hacer magia. Y pues hoy en día tenemos que estar a la vanguardia, y pues ya entramos en la era digital y pues seguimos trabajando y seguimos haciendo lo que nos gusta. Así es. Y quiero sumar un poco a lo que dijo doña Alicia en cuanto a la permanencia de la imagen, la durabilidad. Hay que compartir un poco de información con quienes nos escuchan, porque la mayoría es una generación que ha vivido la fotografía digital. Sí. Y por ejemplo, doña Alicia nos comparte esta fotografía maravillosa que tiene todas las características de un fotoestudio, montada en un marco troquelado, ¿no? Un papel de fibra hermoso, muy bien conservado, y eso denota que había un revelado profesional con una impresión profesional. Y por ejemplo, estos papeles están compuestos de aluros o sales de plata, que al ser revelados se exponen a químicos que oxidan la plata, por eso vemos un blanco y un negro. Lo que vemos negro es plata oxidada. Y como la composición de estos materiales es totalmente química, podemos hablar de una conservación más duradera que una impresión de hoy en día que se hacen en procesos muchísimo más rápidos, que no le restan importancia al imprimir una fotografía, pero sí durabilidad. Ya se usan más acopladores de colores, ya los aluros de plata ni las sales son las mismas, las composiciones han cambiado y por lo tanto la permanencia de una fotografía hecha a nivel profesional, sobre todo de un fotoestudio como los de ustedes, pues no tiene comparación con una impresión de hoy en día, ¿no? Es por eso básicamente que tienen esa durabilidad. Y Juanita comentaba también algo muy interesante que es la iluminación, ¿no? La iluminación en un estudio nos hace personas. Yo admiro mucho su trabajo porque son fotógrafas multidisciplinares, o sea, no nada más hacen la foto, iluminaban, hacían el ciclorama, Sí. Revelaban, imprimían, lidiaban con el cliente de que si el cachete, que si la papada, que si, o sea, se convierten en todólogas. Y hoy en día a lo mejor podemos hablar de que somos fotógrafas que sí hacen un retoque en Photoshop o en cualquier nueva tecnología a la que eficazmente nos hemos adaptado, pero antes éramos todo, o sea, hacíamos todo, desde el fondo, insisto, y eso se me hace sumamente interesante y es algo que hay que rescatar de este tipo de trabajo, ¿no? ¿Qué les parece si les mostramos un poco sobre el proceso de estas técnicas alternativas? Me gustaría que las nuevas generaciones conocieran lo que hacíamos en Cuarto Oscuro o lo que hacemos todavía. ¿Y qué tal si empezamos con un revelado? Lo vamos a mostrar, digo, a la luz porque no tenemos ahorita las posibilidades de hacerlo en un cuarto oscuro, pero se me hace interesante que le platiquen al espectador un poco cómo lo hacíamos, ¿no? Cómo se hace. Entonces trajimos algunos elementos que pueden funcionar. Primero, pues obviamente se utilizaba una película de rollo como esta, que esta es a color y esta es blanco y negro,
que es una película clásica, es un Plus X-125 de Kodak, y una vez que terminabas tenías que encarretar. Encarretar se refiere a meter la película en una espiral para ser revelada, ¿no? Y posteriormente ser impresa. ¿Quieres encarretar una para que vean cómo? Sí. Aquí tienes una, y aquí hay un tanque. Este es el tanque de revelado. Y te lo paso. Obviamente todo esto se realiza en total oscuridad, entonces lo puede hacer con los ojos cerrados. Sí, literalmente. Ese es el espiral. Este se llama espiral y tiene así como un eje que cada vez que montamos la película, estando paralelas estas dos entradas, una vez que la película pudiera entrar, la podemos recorrer nosotros. Esto se hacía con las manos secas, en un cuarto oscuro, con una temperatura agradable, porque necesitábamos, no veíamos para hacer todo esto. Si pasaba eso dentro del laboratorio. Si pasaba, teníamos que despejar el área donde fuéramos a trabajar. Número 1, no tener nada que pudiera estar mojado. Teníamos que hacer que este pedacito de película estuviera muy sujeta para cuando ya fuéramos a dar el avance, la película tomara cuidar que la película entrara en el riel correspondiente. Si la película está chueca, no puede entrar, se puede trasroscar, se pudiera decir, y podemos empalmarla. Al momento de que se está revelando, se juntaba con la otra, y súper error, porque ya esas eran varias tomas perdidas. Esto obviamente lo hacíamos con los ojos cerrados, sin nada de luz, cero luz. Nada de luz. Muy bien, una vez que ya está montada en el carrete la película, nos aseguramos de que hacemos un corte y nos aseguramos de que esté bien. Obviamente no vamos a verla, pero con nuestras manos, al momento de tanto tiempo estar trabajando en un lugar oscuro, también tienen ojos, y al sentir, aparentemente vemos que todo quedó bien. Tomamos nuestro carrete, lo ponemos ya con la película dentro de la cajita y se tapa. Y aquí empieza el proceso de un rollo ahora sí que en el modo rústico o análogo, para iniciar una buena fotografía. Y esto era cuando no se tenía un cuarto oscuro muy bien acondicionado, era un sustituto del tanque oscuro. Pues maravillas se hacía con esta película. Doña Alicia, ¿usted cómo revelaba las placas? Bueno, para el revelado teníamos tres cubetas, que eran cubetas, dependía del trabajo que tú fueras a hacer, de diferente tamaño, y lo mismo la cantidad de preparación que tenías, de agua con el químico. Entonces, tomabas tú la fotografía. Mi cámara era 4x5, y el tamaño tomabas la foto, tu foto quedaba en una placa más así como esta, en donde podías tomar diferentes tamaños. Pero primero, la película la tenías en tus portaplacas. Este es un portaplacas, ¿sí? Entonces, la película estaba dentro del portaplacas, la que acabo de mostrar. Tú sacabas tu placa, eso sí, tu cuarto completamente a oscuras. Vas a revelar tu película, tiene que estar completamente oscura. Sacas tu placa, el portaplacas, y sabes perfectamente los lugares de tus químicos. Primero, tu placa entraba al revelado, lo estabas ahí procesando, tenías que tener ya tu tiempo, 5 minutos o 10 minutos. Del proceso del revelado pasabas al agua para
limpiar de revelador tu placa, lo enjuagabas y pasaba al fijador. En el fijador también tenías que tener tu tiempo de fijado, 5 minutos o 10 minutos. Ya a partir de ese momento podías encender tu luz, pero como explicamos, eran luces con focos de 10 watts y con luz roja o naranja, ¿verdad? De ahí tu placa pasaba a un tanque de agua limpia y corriendo para lavarla. Ya que estaba lavada, la colgabas en ganchos para que se secara. Ya seca tu placa, completamente seca, pasabas a tu retocador. El retocador era un cuadro de madera con un cuadro al centro y tenías un foco si necesitabas revelar por la noche o no hubiera luz. De lo contrario, podías retocar con luz de día. Y unos lápices especiales para retoque, negro, blanco y negro eran los lápices. También tenías tu número de lápiz. Podía ser del 2, del 3, del 5, depende del retoque que fueras a hacer. Aquí es donde tú hacías tu retoque y de aquí, ya que habías retocado, pasabas a la prensa. Esta es la prensa. En esta prensa colocas tu placa, das el tamaño que tú quieres que vas a hacer la fotografía, mueves, aquí, colocas, ya que das tu medida del tamaño que quieres, adentro hay un foco, entonces ahí bajas y son segundos, levantas, pero ahí colocaste tu papel, perdón, bajas y oprimes. Es una impresión por contacto. Sí, y con luz nada más roja. De ahí pasa al revelado y estás moviendo tu papel, la mueves hasta que va apareciendo la imagen. Tú tienes que estar viendo el tono que va a quedar tu fotografía. Al final es esta. Claro, aquí está recortada, en donde sale escuadro, está revelando, pasas al detenedor y pasas al fijador. Y de ahí pasas tu foto al tanque de lavado de fotografía, de papel. Lo dejas el tiempo que debe de ser. Al final secas, pones tus fotografías en unas secadoras que había también de metal y secas, y ya seca la fotografía, la pasas a tus guillotinas, que son el tamaño que tu cliente necesita. Puede ser infantil, título para titulación, estas son tamaños diploma. Entonces recortas y la cantidad de fotos que tú estás dando, 4, 6, y ya es todo tu proceso. De ahí pues a recortar tu tamaño, a ponerlo en tu sobre y entregar a tus clientes. Eso es el proceso. De blanco y negro, con placas de la medida de mi cámara, que era 4x5. Hay cámaras 5x7 también. Voy a agregar aquí algo. Estas son las placas en negativo, es un material negativo. Aquí a lo mejor no se alcanza a apreciar, pero tienen unos dientes que al tacto definían qué tipo de película es, o sea, qué ISO es, y eso marcaba el tiempo que le ibas a dar de revelado. Entonces, cuando ibas a cargar tu portaplacas, pues te cerciorabas también de que si era la película correcta tocando estos dientes, ¿no? Claro, perdón. ¿Y por qué lado también? ¿Ustedes cómo hacían para ver qué lado era el correcto? Por las cejas. Y en la película de 35, ¿cómo hacían para saber cuál es el correcto? Porque la película tiende a hacerse, por la tendencia de la película, la emulsión está por la parte donde la película hace un pequeño arco, o como si la película tuviera un peso más, se doblaba. Sí. Y esta por la textura, porque la placa rígida tiene un lado porosito ligeramente y el otro liso. Yo cuando de plano no la hallaba, porque tardé en aprenderme qué hizo era cuál diente, entonces me tardaba, y los lados, entonces la chupaba una esquinita, y el lado más baboso era el de la emulsión. Entonces así ya como que decías, ok, sí, ya sé qué lado. Y aquel es un portaplacas 5x7. Sí,
Esto para que sepan dónde se colocaba en la cámara. No, lo que pasa es que este era un formato porque la cámara es como la que lleve, es más grande, y este es un poquito más chiquito. Pero en tu cámara, ¿dónde se coloca? Para que la gente sepa. En el respaldo. Y yo descubría la parte, cuando iba a exponer, jalaba esta para que aquí yo poder captar por medio de la luz entrara y activar la emulsión para que te diera, pues, ahora sí que para que tomara la foto. Ese movimiento de placa era el que hacía el clic. Sí. ¿No? Además del obturador. Sí. Y una vez que terminabas, sacabas el portaplacas y te ibas al laboratorio, ¿no? Como nos platicó. Sí, dentro del laboratorio lo sacaba, sin nada de luz, sacábamos la placa y a revelarla. No podíamos nada de que transportarla en una cajita y llevarla al laboratorio, no, tenía que ser todo dentro del laboratorio. Algo maravilloso. Hay algo que esa placa, cuando ya estaba revelada y bien seca, podíamos ver cuál es el lado para imprimir, y me tocó corregir fotos de algunos lugares, por ejemplo de Jehová Villa, que en una ocasión que las imprimió al revés las placas, pero yo pienso que como él tenía personas que le ayudaban, eso, y una oreja que estaba acá, la tenía acá y la de acá era para acá, y era porque cambió la posición de la película. En lugar de imprimirse lo opaco hacia arriba, lo pusieron lo opaco hacia abajo. Además inviertes la imagen. Inviertes la imagen. Doña Alicia, ¿y usted qué cámara es la que más utilizaba? Porque veo que trajo una Graflex. No, la que más utilizaba era la 4x5. Sí empecé con esta Graflex. Esta cámara podía usar yo rollo y también un rollo 120 y a la vez película, porque en esta parte por este lado era para precisamente película, pero yo la película, las placas las tenía que cortar a la medida del portaplacas, que eran unos, no lo traje porque no los tengo, unos muy chiquitos, porque era para esta medida, esta era la medida. Entonces, y recortarlos en la oscuridad, ¿no? Sí, en mi guillotina, precisamente mi hermano Antonio fue el que él incluso puso unos cartones pegados y yo te iba a saltar, ya estaban los cartones para poner la película y cortarla a la medida que se necesitaba para la cámara. Aquí podía tomar unos topecitos también. Sí, eran los topes de un cartón para saber hasta dónde iba a cortar, ¿verdad? Y así, ahí sí, nada más podía tomar de tamaño 2 credenciales, 4 infantiles o un tamaño diploma, era lo que podía yo utilizar. ¿Y la montaba en tripié? Sí, estaba montada en tripié siempre. Y eso sí, el rollo era pues también un rollo pues 120, era bastante grande, bastante amplio. ¿Se puede extender el fuelle para que la gente conozca? Ajá, no mucho, no mucho. El fuelle es un tipo de acordeón que se utilizaban en estas cámaras de formatos grandes. Sí, pero me da hasta aquí. Ahí está bien, sí. Ahora aquí es donde me da la medida de la abertura y de la exposición. Y es donde me da hasta ahí. ¿Está hermosa? Sí, pues, se tiene un valor estimativo. Invaluable. Y una vez que teníamos ya la fotografía, a mí me llama mucho la atención este furor de la gente de siempre quererse ver mejor de lo que ya está, ¿no? Sí, sí. Entonces entramos a un tema muy interesante que son las técnicas alternativas. Además de revelar e imprimir, teníamos que hacer estos retoques desde los rayados en el negativo, que se utilizaba, ¿se acuerdan? El Edwal, un liquidito que ayudaba mucho a detener el lápiz. Sí, y a dejar los negativos, quitar un poco el rayón para que a la hora que imprimieran no se notaran esas franjas blancas. Sí. Pero ya después había que retocar. Y sí. Yo he notado que aquí en Colima
había muchos colorimetristas excelentes, porque hay muchos retratos coloreados al óleo y retocados. Ustedes experimentaron también estas técnicas tan meticulosas y tan artesanales, ¿no? de retoque. ¿Nos pueden platicar un poquito cómo se lograba retocar, digamos, unas ojeras? Bueno, sí, a mí me tocó mucho retocar en el positivo y usábamos un kit de lápices especiales que eran más o menos de la calidad como el Prismacolor. Usábamos una laca, en aquellos tiempos era muy buena, es una laca que no conseguíamos aquí, solamente en Estados Unidos. ¿La McDonald's? La McDonald's, Sí. esa laca. Pero mi familia fabricó una laca que se llamaba Laca Pro, antes de McDonald's, muy buena laca. ¿Por qué tu familia, Juanita? Porque ellos fueron los que continuaron después de mis abuelos. Y ellos se fueron a México y así como el hermano de la señora Alicia inició, hubo un primo que se inquietó, hubo dos primos, y ellos pusieron en México un laboratorio, se pusieron pero muy de lleno a empezar con técnicas nuevas de cómo convertir el blanco y negro en color. Y posteriormente ellos pusieron una pequeñita, pues no escuela, pero sí hacían talleres para ayudar al fotógrafo, cosa que pues ayudó muchísimo. Allí fue donde yo aprendí a retocar. Y usábamos también esa laca que ya desafortunadamente la descontinuaron y la McDonald's que ya también muy poco se ve. Pero aquí en México encontré una laca que luego les voy a decir y que la encontramos aquí en la casa del pintor. Esa laca se ponía sobre el área que yo iba a retocar. En este caso ella tiene problemas de acné. Yo quería suavizar una que había tenido acné en estas partes y con la sombra, con la luz no pude eliminar eso. Lo tenía que complementar con el retoque. Se aplicaba la laca de retoque en el área que iba a retocar ojeras, surcos nasogenianos, levantar cejas, dar el brillo a los ojos. Y empezaba, una vez que se secaba bien, no se debía poner al sol, tampoco secar con la secadora, teníamos que dejar que solita se secara. Y empezábamos a retocar sobre la emulsión, a esto que se le llama retoque sobre positivo. Una vez que terminaba de corregir, volvía a poner una capa de laca para sellar lo que ya había retocado. Cuando ya estuviera sellada como esta fotografía, le dábamos con otra laca de acabado, le dábamos su acabado y nos daba este mismo efecto. Este efecto, con una laca, una pasada delgada y nos daba este efecto así, un acabado que no se notaba. Esta foto estaba restaurada a mano, pero quedó un poquito con errores. La reproduje, hice esta y le di el acabado. Y se ve como una foto normal. Pues no entrábamos en el digital, en lo digital en ese tiempo. Entonces teníamos que, esto ya es muy digital, muy artificial, ya se ve muy sobrepuesto, ya eso es otro, ahora sí que es otro rollo. Sí, exacto. Sí. ¿Usted, doña Alicia, retocaba? Sí, así es. Mi primera fotografía nunca se me ha olvidado la que retoqué de blanco y negro a retocar con color. Precisamente después de que vine de mi primera convención internacional, traje mis óleos y me acuerdo que era una fotografía de una quinceañera, en blanco y negro, pero hacías el blanco y negro y luego lo virabas, decías, en sepia para quitar el blanco y negro y quedara un tono sepia. Y de ahí empecé a iluminar la foto de esa quinceañera. Precisamente me tocó que ese año teníamos una asociación de fotógrafos profesionales aquí en Colima y teníamos compañeros de Tecomán, de Manzanillo, de Armería, de aquí de Colima, y hubo participación en la exposición de la Feria del Estado y participamos y yo puse pues mi primera foto de la quinceañera coloreada y otras 4 o 5 fotografías, pero esa fue mi primera experiencia en retoque. Y de ahí seguimos pues tomando cursos
A veces venían también de Kodak, nos mandaban también a cursos aquí, o íbamos a Guadalajara, o íbamos a México, y como habíamos comentado, pues hubo diferentes técnicas, te enseñabas tanto como con tintas, con lápiz, y las lacas que utilizaba, como dijo la señora Juanita, para el retoque, ya en fotografía de color, porque ya había empezado el color, ¿verdad? La coloración al óleo es una de las técnicas que he visto más presente en Colima, de hecho, y una de las que es muy complicada porque es una reinterpretación de un blanco y negro a color. Lo que hace el artista, el fotógrafo, es precisamente colorear, convertir a color una fotografía blanco y negro. Y virar, a lo que se refería doña Alicia, es un proceso que se llama viraje, que por medio de químicos pues cambias la tonalidad de la fotografía, en ese caso a sepia. Y la coloración al óleo que yo he experimentado, yo soy muy tosca, o sea, la verdad que no tengo mucha paciencia para el pincelito. Entonces uso algodón, pero hago una coloración nada que ver, por ejemplo, con las que veo que hacían ustedes. El ojo se veía el iris perfecto, los labios, o sea, es increíble el vestuario. Sí, O sea, tan solo el vestuario, y ahí tiene que ver mucho con la previsualización de que vas a colorear, ¿no? Por ejemplo, desde la toma haces que la fotografía tenga tonalidades diversas para que a la hora de colorear pues puedas tener ese volumen y puedas tener, o sea, es un trabajo que inicia desde que haces la foto, no solo después, ¿no? Y se me hace muy valioso. Fíjate, te quiero comentar, ahorita que dicen virar, hacíamos el viraje, se me facilitaba mucho que antes de pasar la foto al fijador encendía y apagaba la luz rápido, y eso me ayudaba hasta incluso conservar otro tono, pero eran segundos, es como si la velara parcialmente, pero la pasaba al fijador, y eso me ayudaba a cambiar tonos y se me facilitara el iluminar la foto. Se llama proceso Sabatier y es un velado precisamente accidental que como todos los inventos que suceden por accidente es maravilloso, y ahí el error se convierte en beneficio, pero si te pasas tantito se crea un efecto que conocen hoy en día por los filtros digitales como solarización. Que es ese efecto de velado parcial que parece que la plata se hace coloidal, ¿no? Como que brilla. Y hay un efecto de una línea en los contornos donde se junta la luz y la sombra blanca. Entonces es un efecto muy visualmente súper atractivo, pero cuando lo haces así para difuminar es maravilloso, pero para que le atines, si necesitas... Sí, porque de hecho llegaba a echar a perder 2 o 3 hojas. Pero de cualquier manera las otras las retocaba diferente y eran diferentes efectos, y el cliente se llevaba finalmente las 3 fotos porque cambiaba el tono de los ojos, las cejas, el maquillaje lo daba diferente, y eso pues hizo que sí pudiera aprovecharse hasta lo que se echaba a perder. Ese es el punto también, ¿no? La originalidad de este tipo de trabajo de fotografía química que en el caso de algunos procesos siempre es único. Nunca se va a poder repetir a menos de que, obviamente, ya ahorita ya la digitalices, ¿no? Pero no había copias. Nada te salía igual 2 veces. No, porque eran únicas. Única en hacerla, única en retocarla, y la otra podía quedar diferente o podía cambiar en algo. Que esa es otra de las habilidades de quienes trabajaron en fotoestudio como ustedes, ¿no? Aparte de ser multidisciplinares, eran audaces, porque se tenían que ingeniar de alguna manera para sacar el trabajo, porque no había manera de repetirlo. Una vez hecho, te arriesgabas a que estuviera con los ojos cerrados, no había forma de volver así que de regresar. Entonces yo lo considero un trabajo muy audaz y muy experimental también, porque uno hace de los procesos fijos propios, ¿no? Conforme te vas adentrando. Y por ejemplo, hoy en día que pues todas tenemos nostalgia de este proceso alternativo y que los fotoestudios sé que ya no son tan visitados como antes, ¿qué les gustaría compartir sobre esa tradición del fotoestudio? A mí se me hace muy importante para la historia social un rescate de estos fotoestudios porque nos retrata a todos.
y se está perdiendo esa parte de mágica de acudir y darte la peinadita en el tocador antes de entrar y tener esa complicidad con el fotógrafo. Se está perdiendo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, sobre todo invitar a todo mundo que no deje de visitarnos, ¿verdad? Claro, a mí algunos clientes me han dicho que bueno, son pocos los estudios. La verdad, Colima, ya nos estamos quedando sin estudios, ustedes son pocos, no los vayan a quitar. Son contadas como esas personas, pero sí, pues invitarlos a que no dejen de visitarnos, ¿verdad? Porque la verdad, pues es nuestro trabajo y es nuestra profesión, y es una profesión muy noble que a mí me ha gustado mucho, ¿verdad? Y que además pues siguen nuestras familias, nuestros hijos y pues hoy, como dicen, estamos todo dentro de lo digital, pero yo veo que aún así hay algunas fotos muy buenas, pero siempre, como decimos, no es lo mismo un celular a una cámara fotográfica, ¿verdad? No, ni al ojo experimentado que tiene. Sí, también. Sí, el alumbrado, todo eso tiene que ver, si sea digital, tiene mucho que ver. Y los invitamos a que nos visiten, a que no nos olviden, ¿verdad? Es todo. Y pues sí, igual, como dice la señora Alicia, los invitamos a que te den un tiempecito pequeñito y nos visiten, tanto en Colima como en Comala. Y pues yo no soy de Colima, pero ya soy de Colima. Sí, somos de Colima. Ya, somos de Colima. Yo las admiro muchísimo, ustedes saben que son de mis colegas favoritas. Tenemos esto en común que hemos platicado en varias ocasiones y que respeto muchísimo su trabajo que han entregado y que forman parte de esta historia social de Colima. Ambas tienen una historia familiar como fotógrafos de fotoestudio. Y es una tradición que, como dijo ahorita doña Alicia, pues están heredando, ¿no?, a las nuevas generaciones, afortunadamente. Y quiero reiterar esa invitación a que conozcan los fotoestudios. Muchas generaciones ni siquiera los conocen por dentro y no hay que entrarle con el prejuicio de que va a ser la típica fotoestudio, ¿no? Estamos hablando con mujeres audaces, experimentales, que se atreven. Y tal vez resulte algo muy interesante ver cómo acudimos a estos fotoestudios ahora que estamos acostumbrados a hacernos las fotos nosotros, pero no tenemos una foto formal con esos cicloramas, con esa iluminación, con esa meticulosidad con la que han trabajado todos estos años, y creo que puede ser una experiencia familiar padrísima. Experimentenlo desde estar sentado en el banco del acusado esperando el oír el clic, ¿no?, con la instrucción del fotógrafo. Es una experiencia maravillosa. Sí. Yo les felicito, me encanta platicar con ustedes lo saben, las admiro, lo repito, y espero que esto haya servido para que rescatemos el fotoestudio y las técnicas alternativas y cada vez más gente se acerque y haga preguntas y dé pauta, que a lo mejor podamos difundir estos hermosísimos procesos, conocerlos y empiece esta revalorización tan necesaria, ¿no?, de los medios. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a ti, Mara, y al archivo por esta invitación que nos han otorgado. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Alicia. Gracias, te agradezco mucho que nos hubieran tomado en cuenta, y gracias a ustedes, al equipo de trabajo, que tengo muy buen concepto de este equipo de trabajo. Muchas gracias a Gwen, a Nicole, Aldo, a todos los que están colaborando aquí con nosotros en Casa del Archivo por habernos invitado y platicar con nosotros. Fue un gusto, esperemos verlos pronto en los fotoestudios, los esperamos. Gracias.